Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con muchísimos candidatos a la presidencia de la República y otros tanto al Senado y a la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de eso hoy extensamente en este programa. También va a estar con nosotros el candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos del Partido por el Buen Gobierno. Son muchos partidos, muchos nombres, mucha gente. Estamos hablando de casi 70 candidatos presidenciales en 39 agrupaciones políticas. Felizmente unas 30 solo llevan un candidato, pero todas las demás llevan muchos candidatos, como veremos hoy. También vamos a hablar de algunos agravios, de las opiniones que unos tienen de otros, porque ahora sí creo que estamos ya en la recta final para definir las listas por las que vamos a votar. El 23 de diciembre queda todo sellado, pero viene un largo proceso de confrontación interna en algunos casos y de negociación interna en otros, porque los partidos han reservado espacios en la lista a senadores y diputados para la designación directa, se supone que de la comisión política, pero digamos que del dueño de la franquicia. Vamos a hablar de todo eso y de mucho más, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com.invertir. Muy bien, y ya tenemos precandidatos a la presidencia. Oficialmente son todos precandidatos porque la lista, reitero, no queda oleada y sacramentada, sino es hasta el 23 de diciembre. En teoría, durante el mes de noviembre y el mes de diciembre, hay una pugna interna, una democracia interna dentro de los partidos políticos, ¿no es cierto?, que presentan a su militancia su mejor cara, pero eso es en teoría. De los 39 partidos, yo si no me equivoco con tanto, 30 van con listas únicas. Por lo tanto, no hay mucha democracia interna a nivel de plancha presidencial. Pero a nivel de senadores y diputados, hay menos democracia interna. Las listas ya están listas. No hay gente peleando internamente por ser senador, sino que ya se asignaron los números. Y lo que no está asignado queda para designación directa. Muy distinto a la metodología de unas PASO, ¿no?, donde todos se presentan los que quieren ser senadores y diputados, y es el voto popular el que define el orden de la lista. Acá no, acá es a dedo. Tú eres el 2, eres el 4, eres el 5, eres el 6, lo que fuera. ¿Hay voto preferencial? Sí hay voto preferencial, pero te ayuda mucho tu posición en la lista. Te ayuda. Y eso es lo que se reparte en estos días. La noticia la puso La República así, lista completa. Así que vamos a ver cómo está. Hay que decir que no hemos terminado de construir todos los cuadros, porque algunos partidos solo presentaron a su candidato presidencial. Pero se supone que este fin de semana eso ya estaba oleado y sacramentado, lo vamos a revisar hoy. Hay algunos que estaban pendientes el viernes en la noche. Esperamos que se haya superado toda la dificultad y todo se haya presentado. Algunos partidos han presentado a su lista y a 2 reemplazantes o 3 reemplazantes. No para que compitan como lista 1 y lista 2, sino como reemplazo en caso 1 o 2 sean tachados en el camino. Es decir, que las candidaturas se caigan. Cosa que va a pasar, como van a ver en un momento, en varios casos. Porque se están presentando inhabilitados, sentenciados, es decir, hay de todo. Muy bien, vamos con la larga lista, por favor.
En el partido Fuerza Popular, la única candidata, como saben perfectamente, es Keiko Fujimori y va acompañada, como ya lo saben, de Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres. Muy bien. Luego viene el aprismo. Y el aprismo ha presentado 15 candidatos. Los más conocidos, Javier Velázquez Quesquén, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca. Los más conocidos, por supuesto. Pero hay más, Jorge Morales, Yamel Romero, Juan Sánchez Motes, Augusto Balqui, Juana Quirós, Enrique Valderrama, Magno Mendoza, todos son. Hay 15 del Partido Aprista. Si sigue el cuadro, por favor. Siguiente cuadro. Muy bien, ven, ahí sigue. Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Ceballos, Jorge Risco, Jorge Torres Iriarte. Yo no entiendo por qué tienen 15 candidatos presidenciales. La verdad es que no lo entiendo. No hay ningún otro partido, salvo Acción Popular, que veremos más adelante, que tiene 6, que tenga 15. Parece una estrategia, porque sí hay una verdadera disputa interna entre Velázquez Quesquén, Jorge del Castillo y, digamos, Garrido Leca, que es la de fragmentar la votación para quitarse unos a otros y al final no sé cuál es el que va a resultar ganador. Pero lo veremos en los próximos días. Quien controla más porciones del partido, ese gana. ¿Podría haber una sorpresa? Lo dudo. Pero así están las cosas en el Partido Aprista. Muy bien, la Alianza Electoral Unidad Nacional, que es PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos Somos Libres, lleva como candidato a Roberto Quiabra. Ahí no hay más dudas ni murmuraciones. Él va como candidato único de esta alianza y no tengo los nombres ni del primer vicepresidente ni del segundo vicepresidente. Luego tenemos la alianza, Libertad Popular. Libertad Popular lleva como candidato presidencial a Rafael Belaúnde Llosa y tiene como vicepresidentes a Pedro Cateriano Bellido, que estuvo la semana pasada acá, y a Tania Porles Basalar. Luego en Libertad Popular hay 2 candidatos. En primero la gente, disculpen. Miguel del Castillo y Marisol Perestello. Y tiene que haber una votación interna por delegados. ¿Yo qué les apuesto? ¿Qué les apuesto? Que los delegados votan por Miguel del Castillo. No sé. Me atrevería a suponer que va a ser así. En fin. Siguiente, por favor. Viene Alianza Electoral Fuerza y Libertad, que es Fuerza Moderna y Batalla Perú. Solamente, como verán, hay 2 alianzas, nada más, que nos ha reducido, digamos, 2 partidos menos. En vez de ser 41, son 39. Fiorella Molinelli es, ahí sí, la candidata, con Gilbert Violeta y María Pariona Oré, que son sus vicepresidentes. Luego viene Frente de la Esperanza, Frente de la Esperanza, que tiene a Luis Olivera Vega, que ha estado con nosotros, Luis Fernando en realidad, pero más conocido como Fernando Olivera, que ha estado con nosotros durante los últimos días. Y lleva como vicepresidenta a la señora Elizabeth León, que fue candidata a la alcaldía de Lima contra Rafael López Aliaga, y a Carlos Cuaresma Sánchez, que me parece que fue congresista también. Luego viene el partido Salvemos al Perú. Salvemos al Perú tiene a Mariano González en nuestro cuadro, pero ahí hay un error, porque Salvemos al Perú tiene otros candidatos también, 3 más. Ricardo Vázquez Ramírez, David Mamani y Antonio Ortiz Villano. Todos esos están en Salvemos al Perú. 4 entonces. Muy bien. Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no tiene competencia. En Avanza País sí hay competencia, Philip Butters contra César Combina, pero Philip Butters va con Fernán Altuve y con Carol Paredes, de vicepresidentes, y César Combina va con Julio Porras y Inés Chacón, de vicepresidentes. El problema es que varios le han dicho que César Combina no puede postular porque tiene una sentencia, así que probablemente el asunto se resuelva en favor de Philip Butters.
Fe en el Perú lleva a Álvaro Paz de la Barra, que fue alcalde. Sí creo lleva a Carlos Spa. No tengo ni los vicepresidentes ni de Álvaro Paz de la Barra ni de Carlos Spa, pero ya los tendremos. Perú Moderno lleva a Carlos Jaico y a José Reinaldo López, que tienen además vicepresidentes. Perú Moderno, Carlos Jaico llega a Miguel Almenara y a Liz Quispe Santos, y José Reinaldo López lleva como vicepresidentes a Guilmar Trujillo Lafite y a Zuli Pinche Ramírez, una señora que estuvo vinculada en algún momento, me parece, con Martín Vizcarra. En fin, ahí vamos. Perú Libre, tenemos a Vladimir Cerrón Rojas. Después vamos a regresar sobre su candidatura. País para Todos tiene a Carlos Álvarez y a otro competidor. Carlos Álvarez va con María Chambiaza Reyes y Diego Guevara Vivanco. Y su competidor interno en País para Todos es Jorge Dávila Chumpitazzi, que va con Carmen López Asís. Luego tenemos el Partido Regionalista, a ver, si no me equivoco, Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN, lleva a Liliana Humala de Ola Oliva y también compite contra Walter Chirinos Purizaga, ¿ok? Partido Demócrata Unido Perú, Charly Carrasco Salazar. Partido Patriótico del Perú, Herbert Kaller Gutiérrez. Partido Demócrata Verde, Alex González Castillo. Partido Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, que lleva a su hermano Martín como hay que decirlo, como vicepresidente. Bien discutible el asunto, pero ahí está, ¿ok? Luego tenemos con Alianza por el Progreso a César Acuña. ¿A quién lleva César Acuña? A Alejandro Soto y a Jessica Milagros Tumi Rivas. Luego tenemos la alianza electoral Venceremos, donde está, que es Nuevo Perú y Voces del Pueblo, Vicente Alanoca y Ronald Atencio. ¿Ok? Ellos sí tienen pendiente también sus vicepresidencias. Juntos por el Perú va Roberto Sánchez Palomino con Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Butinzo. Luego tenemos el... ¿Nada más? No, nos falta, queridos. Nos falta, acá falta el PTE, que es el Partido de Trabajadores y Emprendedores, está pendiente. Y luego tenemos Acción Popular, ahí está. Ahí está. Julio Chávez, Víctor Andrés García Belaunde, Alfredo Barnechea, Edwin Martínez, Erwin Pinero y Ginio Torres. Dios mío, no termina nunca. Perú Acción, Francisco Díaz Canseco, que es un consuetudinario en los procesos electorales, siempre postula. Partido Demócrata Federal lleva a Armando Macé como candidato porque, bueno, tiene alguna historia, ¿no es cierto?, en Updike. Y lleva como vicepresidente, que está muy activo en redes, a Virgilio Acuña. Entonces tenemos varios Acuñas en esta elección de nuevo. Y en Progresemos está el señor Paul Jaimes, en Somos Perú, George Forsyth, en Ahora Nación tenemos a Alfonso López Chau, en Podemos va José Luna Gálvez y de vicepresidente lleva a Cecilia García, que fue una congresista muy vociferante, y a Raúl Noblecilla, como veremos más adelante, abogado de Betsy Chávez. Un camino diferente. Ese es el partido de el que fuera alcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Va Rosario del Pilar Fernández Bazán, que creo que es su hermana, y Arturo Fernández va como vicepresidente, pero no puede postular porque está sentenciado. Ciudadanos por el Perú, CPP, no es broma, así se llama el partido. Candidato Morgan Quero, vicepresidente Alberto Moreno y Melanie Herrera. El problema con Morgan Quero, lo veremos después, es que no ha estado inscrito en CPP el tiempo suficiente como para ser candidato presidencial. Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Casinelli, ha estado muchas veces en las contiendas electorales. El Partido Morado tiene dos candidatos, tiene a Richard Arce
y a Mesías Guevara. El FREPAP no ha presentado la candidatura presidencial, tal vez no la presente. Partido Político Cooperación Popular va como candidato presidencial Johnny Lescano. Integridad Democrática, Wolfgang Grosso. Y Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, que estará el día de hoy con nosotros. Yo sé que es largo, que cansa, pero teníamos que leerlo, ¿no? Porque después me dicen, es que no hay por quién votar. No, por quién votar hay. Sobra por quién votar. Ahora, que sea una buena elección, esa es otra cosa. Al Congreso, a senados y a diputados, reciclaje puro. Obviamente no en estas 39 opciones que les he planteado hoy, ¿no? Pero en los 10 partidos, por estos no, que tienen representación hoy en el Congreso, la gran mayoría están llevando a sus mismos congresistas. No sé si tienen, por favor, la noticia. Básicamente, de Fuerza Popular van 19. De APP, les leo rapidito, todos los que repiten el plato, yo pensé que todos iban a senadores, pero no. Se les permite también ir a diputados. Increíble, ¿eh? Yo entendía que esta reelección solo se les permitía a senadores, porque se entendía que diputados era lo mismo que Congreso hoy. No. Ellos se están reeligiendo a una Cámara en la que no han participado, según ellos, porque Congreso unicameral ya no existe. Entonces pueden postular a diputados o senadores. O sea, es una reelección pura y dura. Eso es lo que han hecho. Y están convencidos que han hecho tan buen trabajo, pero tan buen trabajo, que ustedes van a votar por sus partidos, en primer lugar, y luego por ellos. De todas maneras. Muy bien, ¿quién va a la reelección? Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosángela Barbarán, Ernesto Bustamante, Enrique Castillo, Nilsa Chacón, Víctor Flores, Raúl Guamán, Mary Infantes, David Jiménez, Patricia Juárez, Jenny López, Marta Moyano, Ana Obando, Tania Ramírez, César Revilla, Fernando Rospigliosi, Héctor Ventura y Cruz Z. ¿Ok? Impresionante, ¿ah? Impresionante. De los 20 que le quedan a Fuerza Popular, entró con 24, 19 van a la reelección. Alianza para el Progreso no se queda atrás. Lady Camones, José Elías, Nelcy Heidinger, Edith Julón, Roberto Camiche, Jorge Martí Corena, Magali Ruiz, Eduardo Talguana, Alejandro Soto, que va de vicepresidente, y Rocío Torres. O sea, todos, pues, todos los que tienen inscripción, todos. 4, 6, 8, 10. Muy bien. Podemos. Kira Alcarraz, José Arriola, Heidi Juárez, José Luna, Francis Paredes, Guido Bellido. Luna, por si acaso, dupletea, ¿no es cierto?, entre candidato presidencial y Senado. Juntos por el Perú. Ahí están en definición, ¿eh? Porque todavía no han puesto a todos, están en definición, pero Roberto Sánchez es candidato presidencial y va al Senado, con Jorge Coyala, Víctor Cutipa, Esmeralda Limachi, Wilson Quispe, Katy Ugarte y Elías Varas. Perú Libre, pero faltaba más. Va Valdemar Cerrón, Kelly Portalotino, Flavio Cruz, que va como vicepresidente también, y Segundo Montalvo. Renovación Popular, toditos, ¿ah? Norma Yarro, Milagro Jauger y Alejandro Muñante, Diego Bazán, Patricia Chirinos, aunque hay un pleito ahí, pero en fin, José Cueto, Noelia Herrera, Miguel Ángel Sixia, Jessica Córdoba, Edras Minaya, Cheryl Trigoso. Muy bien. Y luego tenemos Somos Perú, el partido del presidente. Alfredo Azurín, Jorge Morante, Alex Paredes, Héctor Valer y Ana Segarra. Acción Popular, también todos los que puedan. Silva Montesa, Wilson Soto, María del Carmen Alba, por supuesto, Elvis Vergara, Hilda Portero, Juan Carlos Mori, Luis Aragón, Enrique Alba. Avanza País, varios, y una a la vicepresidenta. Adriana Tudela, Diana González, Alejandro Coavero, Carol Paredes, José Williams y Roselía Burú. El caso de Carol Paredes es gracioso porque va de vicepresidenta de Philip Butters y Philip Butters dice que no habla con la bancada. Y va con Fernán Altuve también, y que también dice que no habla con la bancada. Pero llevan a una de la bancada, bueno, algo hablarán.
en algún momento. Nuevo Perú solamente tiene a Sigrid Bazán, Hamlet Echevarría va por Voces del Pueblo y Roberto Quiabra por Unidad Nacional. Al menos 80. ¿Por qué decimos que al menos 80? Porque hay un grupo que va a ir como designado o, si quieren, invitado por algún partido. Con lo cual van a pasar de 100 de todas maneras. De todas maneras. Y están convencidos, absolutamente convencidos de que ustedes van a votar por ellos. Hay que decir que históricamente la reelección no pasa del 25%, pero siendo cada vez más castigada. Entonces, mientras hubo, ustedes recordarán que no hay desde el 2018, porque votamos en un referéndum para prohibirla. Bueno, ya tenemos una reelección completa a diputados y a senadores, ya está. Entonces, sí, ahí vamos, serían tal vez unos 100 que están convencidos de que ustedes van a votar por ellos. Y hay que decir que de los 10 partidos, por estos no, son las caras visibles. Son las caras más visibles. Son los que se supone son más conocidos. No necesariamente por sus virtudes y méritos, pero son los más conocidos. Y supuestamente son los que, a la apuesta de estos partidos, van a jalar votación. Hay que decir algo. Yo decía, ¿por qué apostar por las mismas caras? Si tú lo que tienes que ofrecerle a la gente es cambio, futuro, renovación. Porque estas personas son las que han sostenido la debacle que tenemos hoy. Si hemos tenido 3 presidentes es por estas personas. Entonces los partidos tienen que pagar. Los líderes políticos tienen que compensar con las postulaciones, pero no necesariamente con la victoria, ¿no? Así estamos hoy. Bueno, eso es lo que tenemos hasta este momento, pero vamos a ver algunos agravios, pullas y cosas que comienzan a decirse los candidatos ya en este proceso, que se supone que es interno, pero que comienza a ser externo también. Pausa y volvemos. El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato. 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar, en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances. Muy bien, vamos a todas las noticias electorales de este fin de semana para que usted esté bien informado sobre qué se dicen unos a otros, de qué se trata esto, cuáles son las pullas internas. Así que vamos poco a poco. López Aliaga en la noticia llama vaga a Keiko Fujimori. Claro, López Aliaga dijo que Keiko Fujimori, cuando se presentó en Trujillo, en realidad estaba hablando mal porque ella dijo que no iba a postular al Senado porque era un premio consuelo, ¿no? O inmunidad. Y él le dijo, ¿de qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando, ¿ah? Pero responden una también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora, yo trabajo, yo no soy vago. Uno entra a la política a sacarse a trabajar, teniendo trabajo conocido, no siendo una vaga. Bueno, parece que ese va a ser el talón de Aquiles de Keiko Fujimori en esta campaña, vaga. ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que está saliendo en distintos focus groups que están haciendo
que la mayor debilidad de Keiko Fujimori es que no trabaja. Y claro, no tiene un trabajo conocido, no tiene una empresa, no paga una planilla, no contrata personal. Ella dirige un partido. Eso sí, efectivamente, es un trabajo, yo no dudo que lo sea. Pero que otros lo dirijan por ella es también una suposición casi real. Es posible que ella tenga la última palabra en muchas cosas, pero no parece una actividad que le demande mucho tiempo, sobre todo porque ella ha tenido largos periodos de silencio. Y su campaña de medios es una campaña que está basada en hacer videos, hay que decirlos, de muy mala factura, ¿no? Porque tú no puedes rellenar un video donde pruebas dónde has trabajado con fotos generadas por inteligencia artificial, porque entonces no tienes una sola foto de dónde has trabajado, ni un papelito te alumbra. Entonces el cuento no es creíble. Si le siguen metiendo inteligencia artificial a sus videos, un tip nada más, los ayuda un poco, no es creíble. Punto. ¿Ok? Entonces, la van a llamar vaga toda la campaña. ¿Eso quiere decir que López Aliaga es una gran alternativa a Keiko Fujimori? No. Miren, Keiko Fujimori no le ha confiscado su propiedad a nadie, ¿no? Con todos sus defectos. Y López Aliaga dice que es muy trabajador, pero yo tendría mis dudas sobre la calidad de su trabajo, ¿no? Miren sus obras. Muy bien, Fernán Altuve también critica a Fuerza Popular y la critica diciéndole derecha populista en el sentido más simple y ramplón. Entrevista concedida este fin de semana para La República. Y de lo que se trata, creo, si logro entender bien a Fernán Altuve, que ya tendremos acá, es de acusar de mercantilista al fujimorismo. Es decir, de una supuesta derecha que en realidad sirve a los intereses de los lobbies que la rodean y a los intereses de sus miembros, pero a nadie más. Es decir, creo en la libertad del mercado de mis amigos. Y en ese sentido, efectivamente, es una derecha populista que concede exoneraciones tributarias, cosa que el padre jamás hubiera hecho. Habla Fernán Altuve, habiendo él sido candidato de Fuerza Popular, de un devenir. Es decir, esto viene hoy a convertirse en esto. Y por eso descarta a esa derecha que no es liberal. Como les decía, es raro porque Fernán Altuve en esa entrevista dice que no habla con la bancada, no tiene ninguna relación, porque no puede cargar con esa mochila, pues porque esa bancada ha votado con Fuerza Popular en varias leyes populistas, varias. Entonces sí, pues es complicado. Sin embargo, su vicepresidenta, Carol Paredes, es parte de esa bancada y ahora está postulando a la vicepresidencia. Muy bien, Vladimir Cerrón anunció su candidatura por ex, y va con Flavio Cruz, que es congresista, y con Berta Rojas López, que es su madre. Entonces va con su mamá y con su leal congresista Flavio Cruz, uno de los pocos que le quedan. El Poder Judicial ha programado para el 26 de noviembre una audiencia para ver si se mantiene o no la prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón en este momento no tiene sentencia. Eso le da ventaja porque no está inhabilitado para la función pública, ¿ok? Pero el 26 de noviembre se va a discutir su prisión preventiva, ¿ok? Es bien difícil hacer una campaña si estás escondido. Bueno, nadie lo busca, ¿no? Eso es verdad. Pero si estás escondido porque tienes prisión preventiva. Vladimir Cerrón, sin embargo, enfrenta otras causas que todavía no han sido resueltas, ¿ah? Los dinámicos del centro está ahí. Y eso todavía no ha sido resuelto para él. O por lo menos todavía no ha sido sentenciado.
¿Le irá bien a Vladimir Cerrón en esta oportunidad con tantos desplantes, tantas peleas? Dice que quiere reconquistar lo que quedó inconcluso en el 2021. Es difícil. El Partido Perú Libre en el año 2020 no pasó la valla. No pasó la valla en el 2020. Pudo postular el 2021 porque sacaron una ley de excepción para decir que si no pasabas la valla no pasaba nada y que mantenías tu inscripción. Vamos a ver cómo le va esta vez. Muy bien, y este fin de semana comenzó a hablar Mario Vizcarra. Ha estado en el programa de Curwen, ha estado hablando un poquito, y ha dicho que va a indultar a Toledo, que va a indultar a Castillo, obviamente que va a indultar a su hermano, que va a indultar a todo el mundo. Y a Dina Boluarte ha dicho que también la va a indultar si cayera presa, pero tendríamos que ver si ha delinquido, ¿no? Ha dicho, yo creo que tiene suficientes procesos fiscales como para hablar de eso, ¿no? Hay que ver si realmente la han sentenciado, ¿ok? Claro, en eso tiene razón, porque una causa contra Dina Boluarte puede demorar meses y años, ¿no? No se va a comprometer desde ahora. Pero ha dicho que sí, que va a aplicar por lo menos el indulto a Castillo, a Pedro Castillo y a Toledo. A Toledo va a cumplir 80 años, o sea que seguramente lo manden a su casa para que cumpla su condena con arresto domiciliario. Muy bien, ¿quién más? Mariano González no estaba en las listas originales, como les comenté, pero ha entrado el ministro del Amor, exfuncionario de varios gobiernos, tanto con PPK como Pedro Castillo, también se lanza por el partido Salvemos al Perú. Va con Wilber Portugal y Catherine Ramírez, ahí está completa la agrupación. José Luna, no se sabía, pero ya está, confirma su candidatura presidencial. Y esto es lo extraño. Ficha al abogado de Betsy Chávez, al señor Raúl Noblecilla, al cual la Corte acaba de votar 2 meses de las audiencias por portarse mal, y a la señora Cecilia García, que fue candidata del señor Luna en el Congreso Corto, que ganó, conocida por ser una persona bastante histriónica en un programa de radio que tiene. Es una fórmula bastante extraña, la verdad. Obviamente Luna va postulando también al Senado, ¿no? Luna, hay que decirlo, ha tenido un intercambio verbal fuerte con Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga acusa a Luna de todas las desgracias del partido Solidaridad Nacional, que es Renovación Hoy. Es el mismo partido. El amarillito, Solidaridad de Castañeda Locio, es lo mismo que hoy es Renovación. Y claro, es un partido que está en proceso judicial por recibir coimas de OAS y de Odebrecht. Bueno, de eso culpa, ¿no es cierto?, a Luna, ¿quién? Rafael López Aliaga. Y Luna culpa de todo a López Aliaga, entre otras cosas, de robarse el partido de un hombre que estaba agonizando. No son mis palabras, son las del señor Luna. Muy bien, sorpresa en las postulaciones al Senado. PPK regresa. Fiorella Molinelli lo ha reclutado, ya estaba inscrito y va como senador número 1, conformada por la alianza Fuerza Moderna y Batalla Perú. Es una jugada política interesante la de Fiorella Molinelli, bien pensada, porque respecto de PPK hay simpatía por la crueldad con la que el Poder Judicial lo ha tratado. Y muchas veces el pueblo trata de compensar de alguna manera a personas que han sido severamente maltratadas. Y creo que el caso de PPK es un caso en ese sentido muy importante. No porque vaya a ejercer el cargo activamente, es una persona muy mayor, tal vez no tenga ya muchos años por delante, pero sí genera simpatía y además coloca a Fiorella Molinelli en ese ámbito, ¿no?, en la cercanía a quien fue presidente de la República. APP, por si acaso, puro recycling, ¿eh? Los reyes, los que sigue, por favor. Alianza para el Progreso. Alejandro Soto, César Vázquez, Santi Ibáñez, es decir,
no solo la lista de congresistas que les he leído, sino que Alejandro Soto va como vicepresidente, el de la ley Soto. César Vázquez, el que ha sido ministro de Salud, con todos los problemas que la salud ha tenido en el Perú durante su mandato y además cuota de APP en el sostenimiento de Dina Boluarte en el poder. Y Santibáñez, el ministro favorito de Dina Boluarte, el que regresó después de estar censurado, el que le promete de todo a la familia policial, de todo, lo que hay y lo que no hay. También va Marisol Espinosa, quien fuera vicepresidenta de Ollantaytamala. También va como vicepresidenta. Así que es un gran reciclaje, pero es lo mismo. Y esa parece ser la conclusión final, ¿no? Alguien usaba esta palabra de la mismocracia, porque es la mismocracia. Milei hablaba en Argentina de la casta, yo hablo en el Perú de las 4 familias, pero es básicamente lo mismo. Lo mismo. Hay cientos de rostros desconocidos, por supuesto, porque las listas ya se han presentado. Yo he leído algunas y sí, efectivamente son gente que no tiene experiencia política. Esperemos que tenga otro tipo de experiencia positiva y que pueda aportar. Pero de lo que salta a la vista hoy, la mismocracia. Reciclajes, sobre todo en los 10 partidos que están hoy en el poder y que controlan el Congreso de la República. Yo no los puse ahí, ¿eh? Hay algunos que se quejan, como Juntos por el Perú o el Partido Morado, dicen nosotros no tenemos responsabilidad en lo que ha pasado. Hay que hacer un corte, claro. ¿Quiénes ganaron las elecciones del 2021? ¿Quiénes ganaron las elecciones del 2021? Los 10 partidos que están hoy en el Congreso. Que el Partido Morado no le queda a nadie, esa es otra cosa. Pero que metió gente, metió gente. Los 10 partidos que hoy están en el Congreso tienen la responsabilidad de lo que hoy está pasando en el Perú. Ya ni siquiera las figuras presidenciales, porque todas son vacadas, sustituidas. Es el legislativo, completito. Ya no le puede echar la culpa a Dina, porque ellos mismos la vacaron en menos de 24 horas. Ya no tienen a quién echarle la culpa. La culpa es de ellos. Y en vez de presentar una oferta diferente, presentan lo mismo que ya tienen ahora. ¿Estarán pagando favores? No lo sé. Pero presentan lo mismo que tienen ahora. La pregunta es, si todos votamos por lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? Lo mismo. En una apretada evaluación de lo que nos deja este Congreso hoy, una Constitución mutilada y parchada, rehecha, decenas de artículos de la Constitución cambiados para crear la bicameralidad, otros más mal interpretados por un tribunal constitucional que favorece los intereses particulares del Congreso. En materia de derecho constitucional hay que rehacerlo todo. Esa es la herencia de este Congreso. La Constitución de Fujimori, que tanto defendían, la mutilaron. Una Constitución que no tiene equilibrio de poderes, porque la figura presidencial ha desaparecido. Todos estos nombres que les he leído con sus vicepresidentes importan poco. Lo que importa es quién va a ser senador. Es un súper mega senado con superpoderes. Elige a los miembros del TC, elige al Contralor, elige a los miembros del Banco Central de Reserva, elige al Defensor del Pueblo, autoriza los viajes de la presidenta y le dice no a la Cámara de Diputados, a todo lo que presente la Cámara de Diputados. No, no, no. O sí, pero en nuestros términos. Así que finalmente lo que importa es lo que haga el Senado. Es un superpoder. Hasta las prioridades de gasto público las define el Senado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo que importa es el Senado. Y ahí están apostando. Por eso los líderes políticos, salvo Keiko Fujimori, todos postulan al Senado. Porque ahí va a estar el poder. El presidente ya no puede disolver el Congreso. En la práctica no lo puede disolver. Solo puede disolver la Cámara de Diputados, no puede disolver el Senado. Y no puede disolverla
para convocar nuevamente, como tienen todas las democracias modernas, que tienen elecciones aunque sea a medio término, para ver si le dan mayoría o le dan minoría. No puede. Ya no puede. Entonces tenemos un super Senado, que es el que gobierna el Perú. ¿Quién es el autor de esta barbaridad? Este Congreso y las 4 familias que se han repartido el poder en el Perú y que han decidido que eso es lo que nos conviene. A ellos, ¿no? Entonces, si ustedes votan por eso, vamos a tener exactamente lo mismo. Segundo problema, leyes que han perforado la caja fiscal. No lo digo yo, miren al Consejo Fiscal, ahí está el informe. Y que vienen más, porque el festival no va a parar, no va a parar hasta que se vayan. Porque hay un proceso electoral, pues. Entonces se van a poner regalones, pero a morir. Todo van a regalar, absolutamente todo. Lo más populista que ustedes puedan imaginar va a suceder de acá a diciembre y luego en marzo que regresen, olvídense. Y en tercer lugar, leyes pro crimen. O sea, ¿cómo puede ser que Acuña lleve de vicepresidente al señor Soto, promotor de la ley Soto, que benefició a él mismo y a todos los delincuentes acortando los plazos de prescripción, haciendo que pasen más rápido? Destrucción del Estado de Derecho, erosión de la caja fiscal y leyes pro crimen. Ese es, en resumen, el balance de este Congreso, de 4 años, más de 4 años ya, de este Congreso. Y la oferta que tenemos hoy de los partidos políticos que están en el Congreso es ponernos a los mismos congresistas en sus listas. Porque ellos están convencidos que eso que les acabo de contar no existe, que no existe, que lo que han hecho está bien y que merecen un premio por parte de ustedes. ¿Qué nos espera? Si no corregimos el tema de la institución presidencial, el próximo quinquenio tendrá 3 o 4 presidentes de nuevo, exactamente igual. Nada cambió luego de que llegó Pedro Castillo. Nada cambió, porque el Congreso no permitió que cambiara, sino para peor. Ese es el problema. Muy bien, ya llegó nuestro invitado, vamos a la pausa y vamos con Jorge Nieto Montesinos. Vamos a hablar de su candidatura presidencial para hablar de buen gobierno. Muy bien, estamos con Jorge Nieto Montesinos, que tiene que atravesar la ciudad para llegar al centro de Lima, así que ya estamos con él. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y discúlpeme la tardanza, pero... Yo lo que le comentaba antes de empezar, que estaba ahí revisando todas sus noticias, en fin, me he leído toda la página web de Buen Gobierno. Usted ha decidido no aparecer. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Prácticamente en las últimas semanas no hay notas suyas, no hay declaraciones, versus esta orgía de candidatos que tenemos ahora.
¿Por qué el silencio? Nunca me gustaron las orgías. No, yo sé, pero espero que no, pero No, son muy desordenadas. Hemos salido discretamente, hemos estado en algunos medios, pero hemos estado sobre todo organizando tanto el proceso interno de elección de candidatos. Nosotros nos propusimos organizar 80 mesas electorales en todo el país. Lo dijimos cuando lo dijimos porque pensábamos que como teníamos 80 comités inscritos, pues sería fácil. Pero no, ha sido un gran trabajo. Pero por otro lado hemos dedicado el tiempo a organizar nuestros comités para copar el territorio en todo el país en cuanto la campaña empiece, y nuestros medios de comunicación, nuestros equipos que manejen redes con mucho más eficacia de la que lo hemos venido Yo he haciendo. revisado toda su página web, pero como que no hay mucha información ni mucha noticia. Salvo las que tienen que estar ahí para cumplir con la ley, ¿no? La página web de los partidos en general, de todos los partidos Sí, en general, sí. son páginas como administrativas, Sí, ¿no? más Está lo que administrativa. tiene que estar. Está lo que tiene que estar Punto. pero es interesante porque me he leído el estatuto y me he leído las indicaciones de sus principios y no llego a ninguna conclusión. ¿Qué cosa es el Partido por el Buen Gobierno? Bueno, nos ubican en el espacio de centro, pero no es un centro para nosotros, por lo menos, un centro que no quiera transformación. Queremos cambio. La situación como está no puede contenerse. Te he visto hacer la larga lista de tropelías y atropellos y agravios del Congreso de la República, y eso tiene que cambiar. Eso no puede seguir como está. Pero así como eso, tenemos una situación en la cual pues hay muchas cosas que la gente demanda y que no tiene. Salud. Vemos la crisis de medicamentos, vemos que están vendiéndose medicamentos que no tienen permiso por parte de la dirección encargada, o que los servicios en los hospitales son malos, o que la gente no accede en tiempo a ellos. Ahora, dicen ustedes, no adscribimos a ningún pensamiento único. Ya, pero ¿qué son? ¿No? Somos un centro reformista y transformador. Y yo he leído sus 5 políticas territoriales, sus 4 políticas transversales. Has hecho la tarea. Sí. Todas las políticas territoriales, las tengo claras. Pero no hay una línea sobre economía. Una línea sobre mercado, Estado. Bueno, pero tienes tú, ahí está el programa del partido, Sí, que son más o menos 80 páginas. Sí. Y ahí se dice con toda claridad que nosotros propiciamos, necesitamos en el Perú tanto más mercado, Ajá. más competencia, menos monopolios, que la gente realmente participe. Se requiere más inversión, tanto pública como privada, y hacer un esfuerzo conjunto entre el Estado y la empresa privada para construir nuevos espacios económicos. Hoy día, tanto la geopolítica como la soberanía no son solo espacios en donde tú controlas, cubres, proteges lo que tú tienes. Hoy día tú tienes que proyectar lo que quieres tener. Me explico. Tenemos nosotros el inmenso reservorio de principios activos que es la Amazonía. La seguimos viendo con ojos del siglo XIX, con ojos de cauchero. ¿Qué le podemos extraer? Pero no la vemos con ojos de la ciencia, de la tecnología, que son los del siglo XXI. Y entonces, si la viéramos con esos ojos, nos plantearíamos un problema serio. Conforme se transforma el mundo con la economía del conocimiento, una de las áreas enormes que está creciendo ya enormemente y que va a seguir creciendo y va a ser uno de los elementos de generación de valor más importantes es la biotecnología. Nosotros tenemos que proyectarnos como país en esa dirección, y eso tiene que ser un esfuerzo conjunto entre el Estado atraer y inversión la inversión privada privada, al Perú? generando las condiciones para que la inversión, primero, teniendo Estado de Derecho. Es decir, si no hay eso, si no somos conscientes todos de que la ley tiene que ser respetada, de que el Estado de Derecho tiene que ser respetado, que los contratos, incluso cuando quieren ser cambiados, tienen en sus disposiciones formas a través de las cuales se producen. Si no, nos pasará lo que nos está pasando en otros sectores, que es que te lanzas, haces a tontas y a locas un conjunto de iniciativas, pagas un montón de dinero en abogados y luego vas a pagar sanciones en la CIADI porque te van a ganar. Parece que está hablando de López Aliaga, ¿no? No solamente, en el Estado también hay eso. Incluso Claro. alguna gente me ha dicho, lo que pasa es que tú eres un poco ingenuo. Esas son las nuevas formas de corrupción. Yo, funcionario, me peleo con la empresa, lo hago mal, Ya. hago mal la pelea y hago mal también el procedimiento. Ajá. ¿Para qué?
para que la empresa me gane a mí estado en el cielo. Todo el mundo piensa que yo me he peleado con la empresa, pero no me he peleado con la empresa. Cuando la empresa gana, la empresa me da a mí mi parte. Una nueva forma de corrupción. Lo que pasa es que las formas a través de las cuales los corruptos operan son ingeniosísimas. Y claro, todo tan tranquilo, pobrecito funcionario, perdió su pelea con la empresa. Mentira, ya estaba arreglado. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser cambiadas. Eso supone, Rosa María, que la lucha contra la corrupción es central. Si tú has leído nuestros documentos, verás que dice, en primer lugar, recuperación del Estado para el interés público. Parece una banalidad, ¿no es cierto? Claro, para el bien común, diría. Para el bien común, ¿no? Claro. No, el Estado se supone que por definición debería ser el bien común, el interés público. Pues no lo es. Tú sabes que no lo es. Está copado por distintos tipos de lobbies. Muy bien. 5 políticas sectoriales: salud, educación, seguridad, empleo y economía. Seguridad. Usted ha sido ministro de Defensa. Está viendo lo que está pasando en el Perú. Supongamos que salga elegido. Se tiene que dirigir el 28 de julio al país. ¿Qué nos va a decir en materia de seguridad, que es el problema número 1 de la gente hoy? En un año, un buen gobierno resuelve el problema de la seguridad. He visto que hoy día la policía ha creado una unidad especializada. Parece un buen camino. Lo hemos venido repitiendo durante los últimos 2 años. Claro. Unidad especializada. ¿Por qué? ¿Porque somos genios? No. Porque la Policía Nacional del Perú ya lo hizo. Lo hizo cuando tuvimos la crisis de secuestros. 6 meses después se acabaron los secuestros. Lo hizo cuando tuvimos la crisis de asaltos bancarios. 6 meses después se acabaron los asaltos bancarios. Por eso te digo, en un año, un buen gobierno resuelve la crisis de seguridad porque se puede resolver. No es una cosa que sea inmanejable. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, generar esos cuerpos especializados con la gente más proba y más capaz. Y por supuesto todos con una aplicación de contrainteligencia. Claro. Tenemos que saber que lo que son nuestros y que no están jugando para el enemigo. Primera cosa. Segunda cosa, nuestra Policía Nacional tiene que ser reformada. Si tú sigues con atención como lo haces las noticias en el país, pues todas las semanas aparecen noticias de bandas de policías siendo ellos los que hacen los chantajes y las distorsiones, siendo ellos los que hacen de sicarios. Eso no puede ser. Algo está muy mal. Y no son casos aislados. Son tantos casos que ya nos hablan de algo más que los malos elementos. No, sí son malos elementos, por supuesto, pero son muchos. Entonces, requerimos una reforma de nuestra policía. Y esa reforma tiene que empezar por el tema ético. Por ningún otro lado. Además, habrá que capacitarlos en las investigaciones, en las acciones, etcétera. Pero nuestra policía requiere reforma. Y junto con nuestra policía, por supuesto, el INPE, que está hoy día con un director acusado de las cosas que está acusado y nadie pestañea. Está acusado de pedirle coima a una señora y de prometerle devolución. Y no le ha devuelto la coima. Y sigue el presidente del INPE, no lo han votado hoy día. Rosa María, con esos instrumentos no podemos vencer el crimen. No podemos vencer. Y eso viene desde la cabeza. Desde la cabeza. A mí me tocó, recordaste que fui ministro de Defensa, me tocó hacerme cargo de la Agencia de Compras de la Fuerza Armada, que tenía el prestigio que en ese momento tenía. No voy a calificarlo. Pero 9 meses después de poner ahí una persona que era especialista en compras de una mediana empresa minera y se había retirado para asumir la Agencia de Compras, 9 meses después, la Agencia de Compras recibió el ISO anticorrupción, que es muy difícil de lograr. ¿Qué te quiero decir? Que sí se puede. Se puede. Si la cabeza no está interesada en el porcentaje del presupuesto público que le toca, todo camina. Y los corruptos lo que hacen cuando ven un ministro o un presidente que no le interesa la corrupción es esconder las uñas debajo de la mesa y comenzar a calcular ¿cuánto tiempo tardará este señor de ministro? Hablemos un poco de la estrategia política. Usted postuló antes con George Forsyth una experiencia tristísima porque no pasaron la valla y usted sacó una buena votación en Lima. Yo hice mi trabajo en Lima, pero lamentablemente nacionalmente... Sacó una muy buena votación en Lima y el partido no pasó la valla. ¿Qué va a hacer para que eso no vuelva a pasar esta vez? Lo único que hay que hacer, campaña. Yo he escuchado muchas veces a gente que dice, bueno, estamos condenados a la dispersión del voto y estamos condenados a un montón de minibancadas y lamentablemente pues las siglas conocidas van a repetirse. Yo estoy en desacuerdo con eso, totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque entre hoy
y el momento de la votación, hay dos cosas muy importantes. La primera es la política, que en este caso es la campaña electoral. La campaña electoral realmente va a empezar en enero. Hoy día Claro, todo lo que hay siempre son escarceos. ¿Por qué, Rosa María? Porque la campaña electoral está dirigida a que el político, los políticos, las políticas, quienes tienen un rol activo, digamos, en la participación pública, conversen con la gente. Pero no hay conversación si la gente está atendiendo a otra cosa, a las urgencias del día. Entonces, en ese Pero momento, en enero también van a haber urgencias. pero ya comienza, la gente ya comienza porque se da cuenta que tiene que ¿Por eso es que ha votar. estado en silencio usted? No hemos estado en silencio, hemos estado trabajando activamente, organizando los grupos que nos permitan la expansión territorial y los grupos que nos permitan una activa, inteligente, novedosa actividad en las redes. Estamos en eso. Pues Ahora, son- pero quiero Sí. darte un ejemplo adicional. Se dice, estos están condenados a esa fragmentación. Miremos Bolivia. Acaban de ser las elecciones en Bolivia. Durante un año hubieron 3 candidatos, en este caso de la derecha, 3 candidatos que puntearon la elección alrededor del 15%. 14, 13, 16, 17, ahí estaban, 3 candidatos. Luego había el desastre del MAS y de Evo Morales, un pésimo gobierno, y luego había un 35% que decía no me gusta ninguno, consistentemente durante un año. Que es lógico. No me natural. gusta ninguno. Cuando la gente dice no me gusta ninguno, no se refiere a ninguno. Se refiere a no me gusta ninguno de los que veo, Claro. que son los que aparecen, ¿no? ¿Qué pasó? 15 días antes de la elección, esa gente que decía no me gusta ninguno, pues dijo, tengo que votar, tengo Claro, que decidir. A tengo ver, que el cajón votar. de otros, ¿dónde es el cajón de otros? A ver, vamos a ver. Y ahí encontró a un señor que les había hecho señales, que ellos consideraban adecuadas, Rodrigo Paz. Y desde allí lo han sacado y lo han colocado en el primer lugar y finalmente lo han hecho presidente de la Pero República. lo mismo que pasó con Pedro Castillo. Bueno, lo que quiero decir es es... exactamente igual. Exacto, lo que quiero... Y lo que pasó en su momento Esto con Pedro Fujimori. Pa- Y con Fujimori. y con Kuczynski. Que fue el que inauguró esto. Y con Kuczynski. Las elecciones se definen En sí, los últimos 2 o 3 meses. y en la segunda vuelta se definen en el último día. Entonces- Estamos de acuerdo. Pero si uno no hace el trabajo antes, no llega, pues. No, estamos haciendo el trabajo. Lo que pasa es que el trabajo no solamente se hace, digamos, en Y yo ciertos revisaba espacios de comunicación. sus listas y salvo Nora Bonifaz, que sí tiene una experiencia política conocida, todas caras nuevas. En Lima, en diputados, tenemos a la cabeza a un general retirado del ejército, el general Reto Otero. Fue, cuando yo fui ministro de Defensa, mi comando, el jefe del Comando Operacional Norte, hizo un magnífico trabajo. Nos construimos una relación de amistad, de respeto, de trabajo, y finalmente se ha incorporado. Pero todos los demás, salvo él, todos los demás, son gente que está entre los 25 y 35 años. Totalmente. Todos son gente joven. Con razón, porque eran nombres que no, salvo Flavio Figal o digamos Nora Senadores. Bonifaz, en senadores. Pero el resto de las listas son gente muy joven. Totalmente, 25 a 35 años. En diputados, nuestra idea es que sea el espacio para que muchos muchachos, muchas Claro. chicas empiecen sus carreras políticas. Claro, nadie los conoce y me lo dicen en otros medios. Claro. Dicen, pero usted no tiene nadie conocido. Yo siempre les digo, pero Pues, ¿qué mejor? No es que los conocidos son el problema. Exactamente. ¿Por qué me ¿qué pides mejor? algo No le pido nada, pero sí quería subrayar el hecho de que han buscado gente interesada en política, pero que no tiene una carrera anterior. Ahora, quien controla el Senado gobierna el Perú. Eso es Si clarísimo. las cosas se cumplen como están diseñadas. Ah, hoy. no, obviamente. Hubo pero, una señora pero hay que que- pasar ese obstáculo. Hubo una señora que fue mala perdedora en la elección del 2016 y dijo en un discurso, su primer discurso Sí, importante, voy a gobernar otra vez. voy a gobernar desde el Congreso. Y lo cumplió. Y finalmente lo ha terminado haciendo al costo político de la inestabilidad y por tanto del crecimiento, de la inversión y del empleo. Bueno, eso hay que corregirlo. Solamente hay una manera de corregirlo democráticamente, Rosa María. Tenemos que ganar la mayoría del Congreso en la primera vuelta. La gente dice, oye, estás loco. ¿Tú en otros estás diciendo eso? Sí, yo estoy diciendo Por eso. lo menos una mayoría en el Senado. Sobre todo el Senado. Si tú ganas Si usted- mayoría en el o sea, Senado, gana mayoría en el Congreso. No, yo lo sé, por eso, pero diputados puede ser más variadito, pero si tiene 31 senadores,
el que tenga 31 años, gobierna el Perú. Y ese va a poder hacer las reformas constitucionales que necesitamos para regresar a la figura presidencial. Dos reformas fundamentales en régimen político. Una la has conversado extensamente, te he visto aquí, Sí. con Pedro Cateriano. Extensamente. Tenemos que volver al equilibrio de poderes. Claro. La presidencia no puede ser mesa de partes del Senado. Eso tiene que cambiar. Pero la presidencia hoy es un mamarracho. Bueno. Te la vuelas en 24, menos de 24, en 12 horas. Eso tiene que cambiar, porque hay que entender que la inestabilidad política genera pésimas condiciones para la inversión Pésimas. y por tanto genera pésimas condiciones para el crecimiento y para el empleo de calidad. Por tanto, eso tiene que cambiar. Y hay una cosa que es quizás más importante que esa. Este Congreso dio unas modificaciones constitucionales por las cuales le retiraron al soberano su capacidad de producir cambios, incluso constitucionales. Sí. Es decir, es una democracia en donde el poder constituido le dice al poder constituyente, se acabó, tú ya no existes. Es como si tú tuvieras una casa y me la alquilas. Me das la llave y yo digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, ahora esta casa es mía. Claro, ya no eres propietario Ya de no nada. eres propietario tú. Bueno, eso le han dicho al pueblo, pero es una democracia sin soberanía popular. Eso tiene que cambiar, tiene que devolverse el derecho constitucional al pueblo. Si no se resuelve en esta elección, acá va la pregunta para el analista político, ¿en 5 años estamos en una asamblea constituyente o en un conflicto interno gigantesco? En una crisis de deterioro como es la que hemos estado en este momento. Claro. Una crisis en la cual O sea, si no se resuelve en el Congreso que viene, vamos a terminar en una asamblea constituyente. vamos a seguir en esto. Te cambio presidente, te borro presidente, intento sancionarte, no te sanciono, cambio el tribunal, el otro me da orden. O sea, caos político. Eso nos hace mucho daño. La economía nuestra es muy fuerte y ha crecido 3%, pero 2.5%. que no es nada. Pero en realidad, si nosotros hiciéramos nuestra tarea en estas transformaciones económicas mundiales, deberíamos estar creciendo al 5, 6, 7%. Claro. Sin ningún problema. Y como lo hicimos. Entre el 2004 y el 2014 el Perú creció, porque teníamos las condiciones. No solamente es la demanda externa, es también la conducción política interna. Claro. Es la suma de ambas. Claro. Entonces, eso tiene que ser... O sea, para que el público sepa, de repente no lo sabe, los precios de los minerales peruanos hoy Bueno, en el el mundo oro. están en una situación en la que no han estado nunca en la historia de la humanidad. O sea, son los mejores precios posibles. Y con ese eso no dura, superexcedente... claro, eso no dura para siempre Así es, y no y lo estamos aprovechando. Y con ese superexcedente no estamos teniendo el crecimiento que deberíamos tener. Y en gran medida porque tenemos unos gobiernos que no tienen rumbo, que no saben qué hacer y que son débiles y por tanto ceden a todo tipo de presiones. Por ejemplo, las presiones inflacionarias en el Congreso, Oh, al cual el Tribunal Constitucional le dio de una manera tramposa Iniciativa la de capacidad de tener iniciativa de gasto. pero ese fallo es prevaricador. ¿Cómo vas a darle a un Congreso iniciativa de gastos si la Constitución lo prohíbe? Todo eso tiene que ser echado atrás. Pero para eso requeríamos, en democracia, un gobierno con poder es un gobierno con mayoría en el Congreso. Un Senado suyo sometería a los miembros del Tribunal Constitucional a un proceso por falta grave para destituirlos. Todos los que han cometido delito tienen que pagar ante el juez. Tienen que ir ante el juez. Yo no sé qué lo sancionará, pero Ya. el juez resolverá. No, yo lo sé. Pero el Tribunal Constitucional, con lo que ha hecho, Bueno, ha hecho medidas que son francamente ilegales. por eso Ilegales. Entonces, un buen gobierno tiene que hacer que la ley se cumpla. Y todo Usted- aquello que no está ajustado tendrá que ser enfrentado. destituiría al Tribunal Constitucional y nombrarían otro. Si tenemos las condiciones y las potestades y las mayorías, yo creo que sí. Me gustarían 7 monteagudos. Claro. Y 2 señoras, no recuerdo cómo se llama, la que fue presidenta del tribunal, Marilena que es Legrand. una mujer del Opus Dei. No, me refiero a la señora que es del Pacheco. Opus Dei, la señora Pacheco, que tiene sus puntos de vista, pero en general trata de ser correcta. Es decir, correcta de acuerdo a ley. Ya. No quiero unanimidades, Claro. pero que sean correctos de acuerdo a ley. Entonces, cuando uno lee los fallos del tribunal, lee los fallos y las ostentaciones de los votos, uno dice, oye, y yo estudié Derecho hace muchos años, pero esto no está bien. No, esto no me hace No sentido. cuadra, no era lo que yo estudié. A lo mejor cambiaron mucho No ha cambiado los tanto. estudios. No ha cambiado tanto. Entonces, eso tiene que ser tirado para atrás. ¿El defensor del pueblo también lo cambiamos? Es Es que hay que hacer una lista. el defensor del Congreso. Claro, hay que Es hacer el una lista de defensor del funcionarios Congreso. públicos que todavía van a tener mandato, pero que son parte del pacto que sostiene
la situación que tenemos de las familias que manejan el país. O sea, usted no tiene a nadie de la familia, es verdad. Pero son 4 familias, pues como digo yo. O sea, son los Fujimori, los Luna, los Acuña. ¿No? Esa es la gente que maneja el Perú en este momento. No habría problema si lo hicieran de acuerdo a ley. Si lo hicieran de acuerdo a ley. Y no en defensa de sus intereses, pero claramente lo han hecho en defensa de sus intereses. Han hecho una pésima gestión. ¿Cómo es posible que en un momento en el cual la criminalidad asola al país, ellos han dado las leyes que tú has reseñado hace unos minutos y que facilitan la vida de los criminales? ¿Cómo es posible que un ministro del Interior, en una crisis de criminalidad, haya despedido a 60 policías especializados en investigación criminal solo porque quería proteger los casos que tenía la anterior presidenta para que no los siguieran investigando? ¿Cómo puede ser eso? Es claro que el gobierno y el Congreso han estado trabajando no para los ciudadanos, han estado trabajando para los criminales. Eso tiene que cambiar. El Perú tiene que darse cuenta, el 90% de gente que rechazaba al Congreso, lo rechaza todavía, y que rechazaba a la señora Boluarte, ese 90% tiene que transformarse en un voto activo, razonado, de recuperación del Perú. Minería ilegal. Es difícil. Bueno, en minería ilegal, primero hay que discriminar. No toda la minería ilegal es igual. Y yo creo que muchas veces, por no discriminar, estamos empujando a un sector de mineros que podrían perfectamente orientarse a la formalización. Los formalizables, digamos. Así es, los estamos orientando a que hagan una coalición, una cohesión con las actividades criminales. Yo he seguido con cierto detalle el caso de las legalizaciones, formalizaciones en la zona sur, en Arequipa. De hecho, una de las personas que han estado empujando este proceso probablemente será uno de nuestros candidatos invitados en la región de Arequipa. Pero allí es claro que, a pesar de que se dice que se quiere que se formalicen, en realidad, Rosa María, a nadie le interesa que se formalicen. Porque el policía que vende pólvora le conviene pues la informalidad porque cobra más y cobra coima. La autoridad que tiene que hacer mover un papel de aquí para acá cobra por mover ese papel. Todos están en una lucha feroz por la renta minera que se genera ahí y les conviene que muchos de los sectores informales sigan siendo. Hay 3 grupos, ¿no? O sea, los formalizables, los que están en terrenos de concesiones privadas, invadiendo, los invasores, digamos, y los que son informalizables porque están haciendo minería legal en zonas protegidas. Eso es delito. Claro, zona protegida, en el río, que es básicamente la Amazonía. Eso es delito. Eso es delito. Esto tiene que ser parado. Claro. El Perú tiene una responsabilidad con el mundo, con las generaciones futuras y con las generaciones presentes. Preservar la Amazonía. Tener una política ambientalmente muy exigente. Otros sistemas ecológicos dependen de ese. Por tanto, hay una responsabilidad. Ahora, en el tema de los que están en concesiones, ahí hay un problema. Porque no es solamente que los mineros están en concesiones que no son suyas, sino que muchas veces son presencias pactadas con el concesionario. Si es pactada, no hay problema, porque eso es formalizable. No, pero muchas veces el concesionario es el que no quiere formalizar. Claro. Porque el contrato lo obliga a pagar impuestos, porque pero si el contrato es pactada, lo obliga. se podría hacer un incentivo para que finalmente formalicen eso. Ahora bien, pregunta final, Petroperú. Yo creo que Petroperú no debe seguir siendo un hueco, un barril de petróleo. Sí, no debe. Tiene que haber una modernización de la empresa. Creo que el Estado peruano debería discutir seriamente la posibilidad de asociarse, por ejemplo, con ese fondo y esa gestión noruega, que es la mejor del mundo en materia de petróleo, entregarles la administración, aunque no entreguemos la propiedad o parte de ella, esa es una posibilidad, de modo que la empresa se modernice. Y siga siendo, que pueda ser una empresa que tenga capacidad es que no es un problema ya es inviable económicamente. O sea, no es negocio. No hay forma de que lo sea. Lo que le metieron a la refinería fue tanta plata. Pero hasta para venderla, Rosa María, tienes que sanearla. No, es que no hay forma de sanearla. O sea, la tiene que sanear el Estado peruano. Bueno, para venderla, es como si tú tienes pues un auto. Claro. Para vender el auto tienes que ponerle parchecitos aquí, llantas nuevas. Hay que meterle toda la plata. Para poder hacer bien el negocio. Hay que capitalizar En ese proceso, asociarnos con una empresa de la calidad, por ejemplo, de esas. Hay otras en el mundo que nos permitan hacer ese proceso bien. Y ya en su momento, teniendo pues el auto en sus mejores condiciones, veremos qué cosas tenemos que hacer.
Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Yo sé, Muchísimas gracias. Vamos me quería contarte de mis miembros de la fórmula presidencial. Está Susana Matute, que es una lideresa del movimiento afroperuano, una funcionaria que ha logrado la ley de protección a la tercera raíz, como llaman ellos, al movimiento afroperuano, y ha logrado acuerdos importantes en materia de relación de poblaciones indígenas con el Estado peruano, problema que tardó pues 20 años, ella lo ha resuelto en 3-4 meses. Y está en tercer lugar el general de la aviación, Carlos Caballero, que fue quien dirigió la Agencia Aeroespacial Peruana, un general de la FAB graduado en Francia, especializado en tanto aeropuertos y telecomunicaciones, como en otras... satélites. Él sabía del satélite más que nadie, ¿no? Claro. Por tanto, es una combinación entre lo que es la necesidad de unir al Perú en su diversidad y al mismo tiempo proyectarlo con una visión de futuro, con innovación tecnológica, para que el Perú sea la potencia media que debe ser. No esto que nos prometieron Lima, potencia mundial, que se ha terminado siendo el tren es mejor que el Chosicano, Lima mejor que el Chosicano. Eso no, pues. Es un desastre. El Muy Perú bien. tiene un destino. Eso esperamos, todos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No vamos a la pausa, vamos de frente. Por favor, no se mueva al auspiciador y de ahí nos tenemos que despedir. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamip, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamip.com/invertir. Nos vamos, no se olviden de hacer 3 cosas: darle like al programa para que el algoritmo nos favorezca, suscribirse a todas las redes de la República y compartir el programa para que vayan conociendo a los candidatos que vamos presentando. Nos vemos nuevamente mañana, martes, con preguntas del público. Hasta entonces.